Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Hola amigos y amigas. Si nosotros tomamos los 3 evangelios sinópticos, vemos que Marcos inicia con la vida pública de Jesús. En cambio, Mateo y Lucas inician con los relatos de la infancia de Jesús. Hace poquitos días hemos celebrado nosotros la solemnidad de la Epifanía, así llamada los Reyes Magos. Y ahora ya pasamos al bautismo de Jesús. Como que en pocos días Jesús ha crecido 34 años. Jesús inicia su vida pública alrededor de los 34 años y luego va a morir a los 37 años, el 7 de abril del año 30. Esta solemnidad que celebramos hoy del bautismo del Señor es una hermosa ocasión para renovar nuestro propio bautismo. De hecho, Tagore dice que, estando a orilla de un río, sacó una piedra del río y vio que durante muchos años, vaya a saber cuántos, el agua había pasado sobre esa piedra, pero el agua no había penetrado esa piedra. Y dice él: así somos los cristianos de Occidente. Durante tantos años el agua ha pasado sobre nosotros, sin embargo no ha penetrado el corazón de los cristianos. Así como el agua no llega al corazón de la piedra, así tantas veces el bautismo no penetra en el corazón de los cristianos. Para tantas personas el bautismo es un ritual que hay que cumplir, una costumbre que nosotros tenemos que seguir y nada más que eso. Por eso el bautismo cristiano no debe ser solamente un suceso esporádico de la vida, sino que debe ser el inicio de un proceso, de un camino de discipulado cristiano, que entonces marque un estilo de vida cristiana. Vamos entonces al bautismo de Jesús y nos preguntamos dónde bautizaba Juan, porque de hecho Juan es el que bautiza a Jesús. ¿Dónde bautizaba Juan? En un lugar llamado Betábara. Ese lugar era el más bajo del mundo. De hecho lo es, geográficamente es el lugar más bajo del mundo. Cuando termina el río Jordán, allí cerquita de la desembocadura, cuando el río Jordán va a parar al Mar Muerto, allí en ese lugar es ahí donde antiguamente, mucho tiempo atrás, había pasado el pueblo hebreo para llegar entonces a la tierra prometida, a la tierra de libertad. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan tiene esta práctica del bautismo para invitar al pueblo a pasar de nuevo del oriente al occidente, a pasar de la tierra de esclavitud, de la tierra pagana, a la tierra de libertad, a la tierra prometida. Esto realiza Juan porque Juan se da cuenta de que su pueblo, el pueblo de Dios, ha caído en nuevas esclavitudes, entonces necesita convertirse y utiliza este signo, el paso por el río Jordán, como una manera que tiene Juan de proponerle al pueblo un cambio, una conversión, iniciar una vida nueva, entrar una vez más en la tierra de libertad. Jesús va a descender entonces a este lugar fangoso, va a descender a este fango que es el fango de la condición humana. ¿Para qué? Va a descender ahí para luego llevarlo a la libertad. Hace poquitos días, cuando celebramos la fiesta, la solemnidad de la Sagrada Familia, veíamos cómo José lleva al niño a Egipto y desde allí entonces trae nuevamente al niño
para finalmente instalarse en Nazaret. Veíamos cómo esto tiene un significado. Justamente Jesús, el nuevo Moisés, que va a venir de Egipto a la tierra prometida para traer a su pueblo y entonces llevar al pueblo a la tierra de libertad, que ya no es una tierra física material, sino que es el reino de Dios. Esta costumbre del bautismo estaba diseminada de alguna manera en los pueblos de alrededor del pueblo de Israel. También entonces Juan realiza este gesto de bautizar. Con la inmersión se indicaba la muerte de un individuo, es decir, su vida pasada quedaba como eliminada finalmente, como arrastrada por un torrente, y con la salida del agua tenía lugar entonces el nacimiento de un ser humano nuevo, a quien se le daba también un nuevo nombre. Entonces, bautizar significaba sumergir en la muerte. Por eso nosotros podemos ver en el bautismo un símbolo anticipado de la muerte de Cristo. Jesús es sumergido en el agua y entonces esto representa el hecho de que Jesús es sumergido en la muerte y luego en este resurgir del agua se puede pensar en la resurrección. Por eso vemos en el bautismo el anticipo de la muerte de Cristo. ¿Cuál es la condición para poder bautizarse, para que Juan pudiera bautizar? La condición era estar arrepentidos, reconocerse pecadores. Ahora, ¿Jesús tenía que bautizarse por eso? ¿Acaso Jesús tiene algún pecado? Ciertamente que no. Y Juan se da cuenta. Y justamente el Evangelio pone este diálogo entre Jesús y Juan para aclarar a la comunidad que Jesús no tenía pecado, porque él se va a bautizar con otra finalidad. ¿Por qué Jesús va a bautizarse si no es un pecador más? Justamente porque en el bautismo quiere estar con su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlo a la tierra prometida, para hacerlo entrar en la tierra de libertad, para llevarlo a una nueva condición. Se mete en ese fango de la condición humana, queda sumergido en esa muerte, para entonces llevar al pueblo a la vida nueva, a la propuesta que él hace, que es el reino de Dios. Por eso en este diálogo que tiene Jesús con Juan, Jesús le va a decir: ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos lo que es justo. ¿Qué significa esta expresión, lo que es justo? Se trata de la propuesta de la nueva justicia, es decir, la realización del proyecto de salvación de Dios. Este Dios que, según dice en la primera Timoteo, este Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tan hermosamente lo dice la carta a los Hebreos: Cristo no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres pecadores. Por eso entonces Jesús se bautiza. Por lo tanto, esto tiene consecuencias en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con estos sentimientos de superioridad que a veces podemos tener como cristianos, con esta presunción, con estos juicios que nosotros hacemos a los demás, condenas, marginaciones contra quienes se han equivocado o se siguen equivocando todavía. Cuidado con todo esto. Si Él nos ha querido llamar hermanos, por lo tanto, no se trata de una actitud de juicio en el sentido de condena, sino que Dios realiza su juicio justificando al pecador. Luego entonces aparecen tres imágenes que de alguna manera nos hacen ver de qué modo Jesús inaugura un ser humano nuevo. Estas tres imágenes son el cielo abierto, la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego la voz que habla. Veamos entonces primero lo del cielo que se abre. Cierto que esto no es una información meteorológica, es una información teológica. Vio que los cielos se abrían
y entonces el Espíritu Santo descendía sobre él. ¿Qué significa estos cielos que se abren? También dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó en dos, se abrió, se rasgó en dos de arriba a abajo cuando Jesús muere en la cruz. Cuando el Evangelio habla de que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, no está dándonos un dato físico, sino una enseñanza catequística. El velo del templo era aquello que separaba el mundo de Dios del mundo de los hombres. Con la muerte de Cristo, esta separación ya no existe. Hay diálogo, hay encuentro, hay comunión. Los judíos creían que, en la época de Jesús, se creía que había 7 cielos y que arriba de estos 7 cielos estaba el trono de Dios. Y entonces, ¿qué había sucedido? Ellos pensaban que Dios había cerrado estos cielos. ¿Por qué? Porque Dios ya no mandaba profetas. Durante casi 500 años hubo profetas. Ahora hace 300 años que no hay profetas. Entonces el pueblo tiene nostalgia de los profetas, tiene nostalgia de la palabra de Dios. Dios ya no habla. ¿Qué ha pasado? Por eso los israelitas fervorosos se preguntaban, ¿cuándo terminará este silencio que tanto angustia? El Señor no va a volver a hablarnos. Entonces Él está solamente arriba, allá en su trono, y nosotros aquí sin escuchar una palabra suya. Por eso el Salmo 74 dice, ya no vemos señales ni quedan profetas entre nosotros. No hay nadie entre nosotros que sepa interpretar los signos. O sea, el pueblo está describiendo que no hay profetas, que necesitan que Dios entre en comunión. Bueno, también el profeta Isaías, en el capítulo 64, al inicio del capítulo 64, dice, si rompieras los cielos y descendieras. Es la plegaria del pueblo, así ora el pueblo de Israel, estando en el cautiverio en Babilonia. Si rompieras los cielos y descendieras. Por lo tanto, este dato de la ruptura del cielo, de los cielos que se abren, como dijimos, no es un dato meteorológico, sino que se trata entonces de la posibilidad de que Dios manifieste quién es y diga finalmente su palabra en Jesús. Ahora Jesús viene a mostrarnos el rostro auténtico de Dios y el rostro del hombre realizado, del hombre feliz. En él todo Dios habla. Luego el Espíritu Santo, que desciende sobre él como una paloma. La paloma siempre busca su nido en su lugar. Y podríamos decir que la paloma se siente a gusto, el Espíritu Santo se siente a gusto, se siente en su nido. ¿En quién? En Jesús. Se siente en su nido propio. La paloma nos recuerda la creación. Dice el texto del libro del Génesis que el soplo de Dios, en el primer capítulo, versículo también primero, el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces nos hace pensar en la creación. En Jesús se inaugura una nueva creación. Él viene a traernos una nueva creación. Pero también esto nos recuerda al diluvio. La paloma nos recuerda al diluvio. La paloma con el ramo de olivo, que es el símbolo de la paz. También el símbolo de la dulzura, de la mansedumbre. Jesús va a decir, sean astutos como serpientes, pero sean mansos como palomas. Podríamos pensar que la paloma entonces marca el estilo pastoral de Jesús. Decíamos que la paloma recuerda al diluvio, y en el capítulo 8 del libro del Génesis, versículo 21, se dice que el Señor se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque Dios reconoce que los designios del corazón del hombre son malos desde la juventud. Y dice Dios que tampoco volverá a castigar a los seres vivientes. Por lo tanto, se trata de una nueva manera de intervenir de Dios en la historia,
no eliminando al pecador, sino iluminando al pecador. ¿Para qué? Para que tenga una vida nueva. Por lo tanto, Dios no manda ya el agua para destruir al hombre, sino que Dios manda su espíritu, y aquí está la paloma, para cambiar el corazón del hombre. La tercera imagen, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Tú eres mi Hijo muy querido. El Hijo, en la mentalidad semita del tiempo de Jesús, no es aquel que es engendrado por el Padre solamente, sino aquel que es semejante al Padre en todo lo genuinamente humano, es decir, en los valores. Por lo tanto, el Padre va a reconocer en esta persona a su Hijo cuando vive los valores que el Padre le ha transmitido. Los ortodoxos llaman al bautismo de Jesús la Epifanía de Dios, y con mucha razón. ¿Por qué Epifanía? Ya sabemos que Epifanía significa manifestación, porque desde el bautismo Dios empieza a manifestar su verdadero rostro. Además, es una manifestación del hombre nuevo, de esta propuesta de ser humano nuevo que viene a traer Jesús. Por eso, con total propiedad, podemos decir que es también una epifanía. Y es lindo ver que en los íconos antiguos Jesús está bautizándose desnudo. No está con ningún paño como lo encontramos a veces, con un pañito puesto. No, está totalmente desnudo. Desnudo como Adán. ¿Por qué? Porque el hombre nace desnudo y entonces se da a conocer que se trata de un hombre nuevo. Por lo tanto, con el bautismo de Jesús se inaugura el tiempo en el cual se nos va a revelar la propuesta de un ser humano nuevo. Hay una nueva humanidad que está naciendo cuando Jesús sale de las aguas del Jordán. Nosotros somos esa nueva humanidad. Hasta la próxima.